Estamos con la señora Irma Cardoso de Esquivel. Bueno, y aquí en una yerra muy particular, en el paraje Manantiales, muy cerca del departamento en Burucuyá. Señora, un gusto conocerla y quisiera que me cuente esta historia de esta yerra, que donde ahora tenemos 400, 500 personas comiendo y compartiendo música. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en realidad esto no es la yerra. Claro. Viene a ser una réplica de una peña, un pequeño festival, porque la yerra lo realizamos en junio. En junio. Y en la yerra, durante la yerra se hace, se recogen los animales, se marca. Eso es la yerra. Entiendo. Y ahora eso no lo hacemos, solamente el juntarse, se brinda un almuerzo gratuito a todos los que vienen, un guiso carrero muy tradicional en nuestra zona, más luego un asado. Y la actuación de los músicos chamameceros que vienen desinteresadamente a brindarnos su música, así que ellos no cobran, así que... Y bueno, comenzó en forma familiar y en rueda de pocos amigos. Y año a año fue creciendo, va creciendo. Y ahora, como usted dice, habrá más de 400 personas. Nos damos cuenta por la silla, teníamos 400 sillas, más toda la gente que traen sus silletas, así que claro, debe haber unas 500, 600 personas ahora. Es como que se ha ido agrandando esta fiesta y se hace, bueno, ahora aprovechando el festival de Burucuyá también. Hacemos el sábado del festival al mediodía. Y bueno, esto comenzó en la casa de mi mamá. Esto es un barrio familiar, digamos, un terreno familiar. Ahí al lado en la casa de mi hermana, enfrente era la casa de mi mamá. Y ahí comenzó. Comenzó cuando una de mis hermanas que vive en Buenos Aires, ella iba a la reunión de residentes burucuyanos. Y venían para el festival, alquilaban un colectivo, venían. Y una vez ella le había dicho a mamá, yo quiero invitarlos a comer un asadito a los de mi grupo. Claro. Y bueno, entonces mi madre le dice, bueno, invitarlos a todos los del colectivo. Yo te regalo una mamonita para el asado, vamos a carnear. Y bueno, vinieron y entre ellos había música. Se armó el almuerzo, la musiqueada, como decimos, seguía chamameceada hasta la tarde. Al año siguiente vuelven otra vez al festival y le dicen, ¿por qué no nos vamos al campo? Así que volvieron y otra vez. Ahí ya se enteraron otros y se fueron sumando. Sí, ya fueron más gente. Al año siguiente mi mamá fallece. Y entonces le dice, viene otra vez mi hermana, le dice mi esposo, le dice, te vamos a regalar nosotros la mamona y vamos a hacer el asado otra vez si querés invitarlo. Y siempre se sumaban más músicos. Claro. Y bueno, se hacía allá en casa de mi mamá. Después mis hermanos le dicen, ¿por qué si ustedes son lo que hacen, por qué no realizan en la casa, en vuestra casa? Y bueno, lo venimos haciendo del año 96, creo que 95 se hizo acá. Y desde entonces, pero después año a año se va sumando gente. Ese es un tema también, sí, ¿no? Sí, y le digo, como le decía hoy, los años no pasan en vano. Uno ahora siente el cansancio del trajín porque no es fácil preparar totalmente para la totalidad de estas personas. La gente que viene, sí. Si ahora no es cuestión de tantear solo la suerte, también pulsa el corazón en el amor y en la guerra. Hay una sola pulseada que yo quisiera perder. Si es que gana tu querer, no me importa la aflojada.
trabajo, ir de un lado a otro. Y si bien le digo yo, eso le decía, están diciendo, no tiene que terminar, vamos a colaborar, pero no, la cuestión económica, si bien a veces dejamos de alguna cosa más necesaria por invertir en esto, pero es el tiempo, el andar, el cansancio. Y le digo yo por ejemplo no sé lo que es el festival del viernes, claro, y también del sábado, porque yo termino cansada, así que y me gusta mucho ir a escuchar chamamé. Exactamente. Y ahora me dicen mis hijas, bueno, mamá, ya es tiempo que vayan a disfrutar ustedes también. Y bueno, por eso, si me acuerdo, dijimos, bueno, vamos a hacer este año y vamos a pasar, si quiere hacer la posta a otro, si quiere seguir. Claro. Es posible que por ahí se organizan en el barrio o hay gente que pueda seguir con esto, porque realmente este encuentro así de amistad y digamos, de cordialidad, de buen recibir y buen tratar a la gente no se encuentra en todos lados. Por eso nos queríamos rescatar desde nuestra provincia de Buenos Aires, donde a veces este tipo de encuentro es muy difícil de lograr. Sí. Es cierto, acá nuestra comunidad es muy solidaria, muy participativa, por eso teníamos el apoyo de todos los vecinos que vienen a colaborar desinteresadamente en el trabajo. Claro. Porque hoy en día, aunque a veces uno quiera pagar, no se consigue, sobre todo en la juventud, porque ya están habituados, porque siempre tienen una entrada en la casa y ya no quieren hacer ningún esfuerzo. Ese es el problema, le digo yo. El trabajo es que uno ya, entrado en años, ya va sintiendo. Claro, y merece un descanso también, ¿no? Y disfrutar un poco de lo que se ha logrado. Sí, así es. Eso es el motivo donde dice vamos a colaborar, no es eso. Si bien viene bien la colaboración, pero es el trabajo, el estar, el controlar, uno tiene que estar en todo. A veces llega, hoy por ejemplo, le digo yo, mi esposo vino temprano al festival, ahora llega a las 4. Me dice, mandaron la carne que colaboraron, están en una casa, no le encontraron a la dueña. Así que tuvo que levantarse temprano, ir allá, no le encontró a la dueña, andar recorriendo el pueblo para poder, para que le pueda entregar. Claro. Y eso ya le resta hora de descanso, él también sufre de sus piernas, sus rodillas, así que todo eso se suma. Eso es el motivo. Muy bien, señora, nosotros le agradecemos mucho lo buenos anfitriones que son. Nosotros estamos de pasada, pero vamos a llevar este reflejo a nuestro lugar allí cerca de Mar del Plata, que es donde tenemos nuestra FM, para que, bueno, los compoblanos de ustedes, tenemos muchos correntinos y entrerrianos trabajando en el campo de la provincia de Buenos Aires y queremos llevarle este recuerdo también. Bueno, encantada que hayan llegado y que hagan conocer. Y un saludo a todos nuestros comprovincianos que nos escuchan, así que ¿cómo no? Y a todos los compatriotas, ¿no? Sí, siempre hay un rinconcito donde se es bien recibido, así que acá siempre las puertas abiertas, así que muchísimas gracias por venir a participar usted también. Gracias a usted, señora, muy buenas tardes. Una querida, un jardín de gratitud. De enero, cual golondrina, alcé mi vuelo pensando en ti. Creí muy pronto volver un día, hermosa esquina, mi Taragüí. Gracias. Muchas gracias, Débora. Muchas gracias a todos. Y como ya reiteró el compañero que está haciendo la locución, hay demasiados músicos, muchos artistas, amigos que quieren subir al escenario y el día es muy corto y más corto todavía cuando la estamos pasando bien, así que vamos a hacer unos últimos 2 temas y vamos a darle paso a los amigos que van a subir después. Muchas gracias.
podré cantar con la voz que merece tu hermosura. Tu silueta tiene forma de pintura, obra de arte de alguna celestial, de la fruta deliciosa su dulzor, de la fresca madrugada la fragancia, de gacela incomparable la arrogancia. Sé que tiene la rosita de mi amor. Tú eres Rosita, la dulce amante y cautiva flor, dicha infinita, que a cada instante me das tu amor. Yo vi otra rosa, toda hermosura perder color, al verte airosa, con gracia pura, rosa de amor. Donde nacen los besos deliciosos y embriagan tus labios amorosos, capullito de algodón tu fina piel. Tú eres Rosita, la dulce amante y cautiva flor, dicha infinita, a cada instante me das tu amor. Yo vi otra rosa, toda hermosura perder color, al verte airosa, con gracia pura, rosa de amor. Gracias Renzo, muchas gracias al amigo Tánchez.